Buenas tardes, buenas noches, Luis. Hola Eddie, ¿te Hola. conozco Eddie? No, ¿qué es? Soy Alejandro, nomás que está Ah, aquí. está bien, no Sí. estaba seguro. Yo decía, bueno, Alejandro fue el que me dijo que se iba a meter, pero no estaba seguro. No, soy yo. Es que de nickname me dicen Eric, pero Entiendo. eh, ahí está. Aquí estamos. Ok, ¿qué tal? Solo estamos tú y yo, creo. Ahorita sí, todavía sí, igual es más temprano, es a las 6:30 que yo Ok. tengo la gente, entonces estamos temprano, ¿no? Perfecto. Yo pensé que eran las 6, por algún motivo pensaba que eran las 6. No, sí, estoy No, temprano. es que más bien a las 6 ya es muy temprano todavía, mucha gente todavía está volviendo del trabajo. Claro, claro. Ok, mira, estoy en medio de algo que estoy arreglando acá para mi papá, pero te voy a tener aquí Está, está bien, no te en preocupes, la oreja, ¿ok? cualquier cosa, pues me haces preguntas o lo que sea también, Sí, si claro. alguna Si no pregunta. te lo puedo mandar por chat, ¿no? Sí, claro, lo puedes mandar por chat Perfecto. también. Ok, ok, está bien. No hay Bueno, problema. aquí voy a Yo estar. me respondo aquí. Bueno, Dale, seguro. Para grabar. Ajá, bueno, entonces les doy la bienvenida de nuevo. Vamos a continuar con nuestra sesión de webinars. Estos webinars, si ustedes no lo sabían, se los digo de todas maneras de nuevo, son completamente gratis para cualquier persona que los quiera escuchar en español, por supuesto. Y me parece que son como un servicio público, ¿no? Porque la mayoría de la gente que yo conozco, que están haciendo este tipo de inversiones y en propiedades multifamiliares, hacen este tipo de reuniones, pero en inglés. Y no hay nadie que lo haga en español. Y yo pienso que es algo necesario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar hoy. De hecho, quería hablarles de un tema. Yo estoy en un grupo de bastantes inversionistas serios, ¿no? Uno de ellos, de hecho, es Gran Cardón, que es uno de los inversionistas más grandes de aquí de Estados Unidos, ¿no? En propiedades multifamiliares. Y esas reuniones, pues, son muy buenas porque uno saca mucha información del día, información del mercado, información de qué es lo que viene para el futuro, para el año que viene, para dentro de 2 años, ¿no? Y hoy estábamos hablando, él estaba hablando, pero estamos hablando en realidad todos de cómo el mercado ha ido cambiando en estos meses para la compra de propiedades multifamiliares, ¿no? Solo les digo de entrada, como para que ustedes sepan, cuando ustedes buscan propiedades multifamiliares, las buscan siempre a través, en general, la mayoría de las veces las buscan a través de un broker. Ese broker es el agente de ventas, esencialmente, que está conectado al vendedor. Y ellos ponen la propiedad a la venta y uno, como inversionista, los contacta a ellos directamente. O sea, no es como en el caso residencial, en el caso de bienes raíces desde el punto de vista residencial, donde el comprador en general tiene un agente inmobiliario que lo representa en la compra. Y él se comunica a su vez entonces con el comprador, con el agente inmobiliario del vendedor. En el caso de propiedades multifamiliares o propiedades comerciales, de hecho, no es así. Uno se comunica directamente con este broker que es el que representa al vendedor. Entonces le digo ese detalle para esto que les voy a decir de nuevo, ahorita, en este momento. El, hace unos 6 meses, más o menos, la situación del mercado era que si tú llamabas para comprar alguna propiedad, había mucha competencia, había muchísimos compradores y los vendedores, en este caso, más bien los agentes inmobiliarios, pues ellos la tenían fácil, pues. Ellos simplemente decían con quién hablaban y con quién no. Todo eso, ¿por qué? Porque los intereses en aquel tiempo, hasta hace 6 meses o así, estaban bastante bajos. Eso significa que si tú comprabas una propiedad, la podías comprar con intereses bastante bajos, por lo tanto, la parte del banco era, la cuota del banco, si se quiere, era bastante baja y todo eso es relativo, ¿no? O sea, bastante baja no es un número absoluto, es un término relativo. Pero, digamos, si antes era aquí, ahorita, con los intereses como están,
esa misma cuota para la misma cantidad de dinero que tú tendrías que pedir prestado estaría aquí. Estaría mucho más por encima de que hace 6 meses, ¿no? Eso ha cambiado el mercado ahora, porque entonces resulta que ahora, como el mercado ha ido cambiando, no está todavía sólido en la posición en la que está, porque los intereses siguen subiendo, ¿verdad? Eso ha creado una situación en la que los vendedores todavía piensan, porque eso fue todo bien cercano, o sea, fue desde 6 meses para acá, ¿no? Los vendedores todavía piensan que pueden vender la propiedad en este número acá. Y el problema está en que si lo venden en este número acá, lo que te presta el banco, ¿verdad? En general es el 75% de ese número que ellos están pidiendo. Pero ese préstamo, si es muy alto, no te da para cubrir el crédito inmobiliario con lo que tú estás cobrando a los inquilinos, con lo que tú estás recibiendo de rentas de los inquilinos. Entonces, ¿qué significa eso? Que ellos están poniendo unos precios que no son realistas, esencialmente, para la situación del mercado de ahora. Y la cuestión está en que muchas personas el año pasado, bueno, el año pasado, sí, en los últimos años, digamos, ¿no? Desde hace como 2 años o quizás hasta 3 años para acá, hay gente que compró en aquel tiempo porque no preveían que iba a pasar nada en el mercado y pensaban que los intereses se iban a mantener toda la vida, se iban a mantener bajos. Cuando ellos compraron la propiedad, esas propiedades en aquel momento, hace 1, 2 o 3 años, o hace meses, como les digo, la cuota que ellos estaban pagando, bueno, dependiendo del tipo de crédito, la cuota les iba a cambiar con el tiempo porque el crédito que ellos estaban pidiendo no era con un interés fijo. Y cuando eso pasa, ¿verdad? Y el interés sigue subiendo, ya entonces esa cuota del banco ya no te permite en realidad pagar el banco por las cuotas, por lo que tú estás cobrando a los inquilinos. Y ellos se ven entonces en la situación de que tienen que vender la propiedad y la tienen que vender a juro. Y la tienen que vender esencialmente a cualquier precio. Porque si no, la pierden. Y eso es lo que va a pasar, va a estar pasando bastante el año que viene. Digo el año que viene porque ya está pasando ahora, pero va a seguir pasando en estos próximos meses, incluyendo los primeros 6 meses del año que viene. Cuando eso pase, nosotros como inversionistas vamos a estar al pie del cañón y vamos a estar dispuestos a actuar rápidamente para comprar esas propiedades que van a estar igualito, van a seguir siendo buenas, van a estar en buenas ubicaciones, solo que el precio que ellos están pidiendo ahorita no va a ser así, van a tener que bajar el precio mucho para poder entonces nosotros comprarla. Muchas de esas veces ellos no van a poder ni siquiera hacer eso, porque si lo hacen igualito van a quedar volteados, si se quiere. Entonces van a estar, o sea, recibiendo, suponte tú, 10 millones por una propiedad que ellos compraron por 12. Y eso significa entonces que muchos de ellos no van a querer hacer eso, porque igualito van a tener que traer plata para poder pagar lo que deben al banco y lo que le deben a los inversionistas que ellos tenían en ese momento. Entonces les estoy diciendo todo esto, ¿verdad? Que quizás estoy hablando un poco rápido, pero les estoy diciendo todo esto es para que se imaginen el escenario donde vamos a hablar de una casa, por ejemplo. Si la casa ahora yo la compré hace 3 años en 200,000, el préstamo era, si es 75%, el préstamo es de 150,000, ¿verdad? Entonces, el problema está en que si ahora esa casa vale 150,000, y eso es en el mejor de los casos, cuando yo la vaya a comprar, yo voy a pagar 150,000. Pero cuando esa persona la compró por 200,000, el banco prestó 150,000, pero ellos tuvieron que sacar del bolsillo de ellos 50,000 y un poquito más porque siempre hay que pagar los costos de cierre y otras cosas más. Pero esencialmente, si el precio baja de 200,000 a 150,000, uno como inversionista puede comprar la propiedad en 150,000, el banco te va a prestar 75% de eso
aproximadamente, y los otros 50.000 que fueron de diferencia de 200.000 a 150.000, los pierde el inversionista inicial. Y eso es en el mejor de los casos, porque si bajan más los precios, y ahorita entonces la casa no vale 150.000, sino 140.000 o 120.000 o algo así, ya en ese momento ni siquiera el banco va a recibir el dinero que ellos prestaron. Y van a haber foreclosures, donde, o sea, van a haber simplemente subastas de estas propiedades también. Eso lo estoy diciendo no para asustar ni para pensar que es que viene un apocalipsis ni nada de eso, no. Al contrario, es para decirles que viene una oportunidad grande de hacer negocios muy buenos en una época que yo creo que no va a volver a pasar, porque todo esto se ha ido generando a través como resultado, más bien, desde la pandemia. O sea, todo el problema de la pandemia arrastró, ¿verdad?, la producción de muchísimo dinero, que simplemente fue dinero que iba a crear inflación. Ese dinero creó inflación. La inflación entonces a su vez estaba creciendo tanto que el gobierno de aquí de Estados Unidos decidió subir los intereses para parar la inflación. Y a su vez creó otro problema que va a crear más problemas subsecuentes, ¿no?, en el futuro, ¿no? Y esos problemas son los que estamos viendo ahora. Claro, son problemas para otras personas, no necesariamente para uno. Y muchas instituciones, tanto grandes como pequeñas, se van a ver en la necesidad de vender estas propiedades al dinero que sea. Y muchos de ellos no las van a poder vender, de hecho, por esto que les estoy diciendo, porque quizás no les da por el precio, si baja, como le estaba diciendo, de 200.000 a 150.000 o a 120.000 o lo que sea, nadie la va a poder comprar a un precio donde ellos todavía hagan plata. Entonces, cuando es así, ellos simplemente le entregan la propiedad al banco y el banco las tiene que vender. Y el banco las tiene que vender por lo que sea, porque el negocio del banco es prestar dinero. El negocio del banco no es quedarse con las propiedades, porque ellos no son administradores de propiedades, ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Entonces, todo eso se lo estoy diciendo para que ustedes lo sepan y para que vayan sabiendo qué es lo que viene el próximo año. Eso fue una de las cosas que discutimos hoy y que hablamos hoy en este grupo de inversionistas en el que yo estoy. Otra de las cosas que fue que fue un punto bastante bueno que hablamos, es que este tipo de grupos como el que estamos haciendo ahorita acá, la idea es que este grupo crezca, que haya más gente y que esa gente también, a su vez, que sea como ustedes, que estén interesados en saber más, en invertir y todo esto, que busquemos propiedades también. Hace creo que 2 semanas o algo así, yo estuve hablando de cómo se encontraban las propiedades, cómo se contactan a estos representantes, a estos agentes inmobiliarios, ¿verdad? A estos brokers, para que ustedes mismos empiecen a buscar propiedades donde ustedes están. Sea en Houston, o sea en Utah, o sea en Miami, sea donde sea. Porque yo estoy en Houston físicamente y no estoy en Utah, ni estoy en Nashville, como puede estar otros por ahí, ni estoy en North Carolina. Yo no estoy en ninguno de esos lugares. Pero eso no significa que no podamos hacer negocios en esos lugares. Entonces, la idea es que en estos días, en estos meses, en estas semanas que vienen, estemos analizando propiedades, bastantes propiedades, porque en el análisis también es que viene la práctica, ¿no? Esa es la primera etapa. Después entonces uno se va a sentir, ustedes se van a sentir bien como para decir, bueno, ¿sabes qué? Yo hoy tengo 1 hora, déjame por lo menos dar vueltas. Nada les impide a ustedes dar vueltas alrededor de propiedades multifamiliares que ya existan donde ustedes viven. Ya yo lo he recomendado antes y lo vuelvo a recomendar. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque les empieza a abrir la mente a un mundo de posibilidades que la mayoría de la gente ni siquiera piensa que es posible. Yo sé que en este momento yo se los estoy diciendo a ustedes
y uno lo acepta porque yo estuve en ese, yo estuve en ese lugar donde están ustedes ahora, ¿no? Recibiendo la información nada más. Y yo lo veía así como, wow, como algo por allá, en el futuro, distante. Y llegó un momento donde yo simplemente iba pasando con mi carro y veía, o sea, complejos de apartamentos y algo me decía así como, bueno, piensa como si eso fuera tuyo. Algo a su vez también me decía como que deja estar echando bromas, eso no es tuyo, nada. Pero algo me decía, no, sigue pensando como si fuera tuyo, eso no pasa nada. Es como imaginarse que tú estás en la playa, por ejemplo. Está haciendo mucho frío, yo me imagino que estoy en la playa. Por supuesto que no se te va a quitar el frío, todavía estás en un lugar frío, pero nada te quita imaginarte en ese buen momento como si tú estuvieras en ese momento en un lugar caliente, en la playa, tomándote un agua de coco. De la misma manera, si tú te imaginas siendo el dueño de eso, imagínate qué posibilidades tendrías, qué cosas tendrías, cómo mejoraría tu vida. Todas esas cosas uno las tiene que ir internalizando e irlas haciendo, porque eso es lo que les va dando pie a que ustedes vayan agarrando confianza, experiencia y vayan haciendo ese músculo mental más fuerte. Ven, eso es lo que les quería decir, sobre uno de los dos puntos que les quería decir, ¿no? De más o menos cuál es el panorama de lo que viene y también que este tipo de grupos, ¿cuál es el objetivo de este tipo de grupos? Analizar propiedades para después eventualmente organizarnos y comprar propiedades. Ese es el objetivo de este grupo. Y de muchos grupos en los que yo estoy, ese es más o menos el grupo. Ese es el objetivo, digo. ¿Ok? Este, entonces, ahora en este momento ustedes me pueden hacer preguntas también, porque yo sé que tienen preguntas. Háganme las preguntas y yo se las respondo y ahí vamos hablando sobre eso, pues. ¿Cómo, cómo determinamos? Porque tú hablas de salir a recorrer. Por lo menos yo que estoy aquí en Utah, por lo Sí. menos las ciudades aledañas a donde yo vivo, ¿cómo determinamos o cómo podemos determinar cuáles son como los posibles condominios o los posibles multifamiliares a los cuales uno puede acceder o preguntar? O sea, lo que quiero decir es porque, por ejemplo, aquí hay una ciudad que se llama West Valley y podemos decir que es una ciudad populosa donde hay muchos complejos multifamiliares. Entonces, ¿cómo determino yo a los cuales yo puedo ir y tocar, por ejemplo, la oficina? Sí, bueno, Y no, decir, mira, fíjate, el fíjate. administrador está vendiendo o están Oh, buscando un nuevo oh, management o cómo ok, sería eso. ok, déjame, te digo algo. A lo que yo me refería era simplemente drive by, o sea, es pasar con el carro y ver la primera etapa, en realidad no es ni siquiera de que te bajes y preguntes, no, no, no. La Okay. primera etapa en mi mente es simplemente, te digo porque eso fue más o menos el proceso mío, ¿no? Fue Ajá. pasar con el carro por donde tú pasas normalmente, ¿verdad? Ver Ajá. lugares, o sea, complejos de apartamentos bonitos, porque después tú te vas a dar cuenta, Gabriela, que eso que tú estás viendo, después lo comparas con otros y tú dices, ah, pero aquel era más bonito o este está más bonito. O sea, empiezas a ver cosas que en realidad tienes que ver, pero al principio Ajá. no las ves. Claro. Eso de hablar y de pararte y buscar, eso no es la metodología en la cual tú encuentras propiedades. O Okay. sea, si tú quieres después, como así como te dije cuando te metiste aquí al webinar, te metes en el canal mío de YouTube y ahí tú ves en una de las clases que tuvimos, no me acuerdo cuál fue, creo que fue hace como 2 semanas, algo así, sale cómo analizar propiedades, primero que nada, que eso es bueno también, pero sale también cómo hablar y cómo ver, o sea, en dónde se encuentran las propiedades en el mercado, o sea, las que están a la venta. Porque la mayoría de las que tú vas a ver no va a estar a la venta. La gran mayoría no va a estar a la venta. Pero hay unas que sí. Entonces, si tú te metes, por ejemplo, uno de esos websites es LoopNet. O sea, LOOPNET, loopnet.com. Tú te metes ahí y ahí ves
ves según el estado, ves en Texas, ves en Florida, ves en Utah, ves en diferentes, en donde sea, y ahí buscas, inclusive, no solo por estado, sino por ciudad, y inclusive puede ser hasta por condado, o sea, más pequeño todavía. Ahí ves cuáles son las propiedades que están a la venta. Y empiezas a ver ahí, hay unas de 15 unidades, o sea, de 15 apartamentos, hay otras de 100 apartamentos. Entonces, yo sé más o menos lo que tú estás preguntando, o pienso yo que entiendo lo que tú estás preguntando, que es más o menos cuál es el criterio, porque claro, es muy difícil. Si tú estás, por ejemplo, manejando por una zona donde las casas cuestan $1 millón, ¿cómo saber que tú quieres es una casa de esas de $1 millón o que quieres una casa de $100,000 o que quieres dos casas de $100,000? O sea, eso lo tienes que ir desarrollando tú misma en el tiempo. Lo que sí les digo de todas maneras de entrada es que busquen propiedades que tengan, yo diría que por lo menos 30 apartamentos. Gran Cardón dice que tengan como mínimo entre 16 y 32. Y él dice por qué también. Pero esencialmente, yo les digo, yo estoy buscando ahorita propiedades que tengan como mínimo 70 apartamentos, porque de ahí para adelante es más fácil hacer la escala de todo. O sea, si tú tienes 70, 80 apartamentos, eso ya da para que tú tengas entonces un administrador de la propiedad in situ, que esté ahí en la propiedad. Cosa que si es una propiedad más pequeña, no lo puedes tener. Tienes que tener un administrador de propiedades, pero va a estar en otra parte y te va quizás a costar más. ¿Ves? Entonces son muchos detalles. No sé si te respondí la pregunta No, o quieres sí, hacer. sí, 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 no, perfectamente. Entonces, como el primer paso sería, primero como visualizar la meta, ¿no? O Ujú, el proyecto. ujú. Y luego ir viendo lo que está en venta. Pero, ajá, ahorita, porque ya tú tienes experiencia, ya tienes ya como 2, 3 años en esto, entonces ya o sea, según tu experiencia, ya tú te puedes meter en proyectos más grandes y eso, y por eso buscas ya a partir de 70. Pero, por ejemplo, para los primeros inversores, Sí, lo que dice Gran Cardón sería entonces buscar entre 16 y 30. Es lo que estás diciendo, ¿verdad? sí, sí, eso es lo que él ha dicho. Él lo que dice es lo siguiente. Si tú buscas una propiedad de 32 apartamentos, si tú subes la renta $200 a cada uno de esos apartamentos, o sea, si lo subes en promedio $200 por apartamento, estás subiendo el valor de la propiedad $1 millón. Eso es lo que él está Mm, diciendo y por eso es que él lo dice. mm, ¿Ves? Eso no significa más nada que eso. Eso no es que vas a ser millonaria, ni eso tampoco significa que tú vas a poder sacar esa equity, o sea, ese dinero que está atrapado ahí, que lo vas a poder sacar mañana como si fuera un banco. Eso no significa esas cosas. Pero suena bien, suena bonito decir, bueno, si yo busco una propiedad de 32 apartamentos y subo, o sea, que ya tú de entrada sabes que las rentas están a este nivel y las puedes subir $200 en promedio, esencialmente estarías subiendo el valor de la propiedad en $1 millón. Por eso es que lo dice. No te dice de las otras cosas tampoco, de que es más difícil entonces conseguir un administrador de la propiedad, ni nada de esas cosas. Pero eso eventualmente tú llegas ahí, pues. Entonces yo simplemente me estoy saltando ese paso. ¿Ves? ok, ok, no, fino, fino. Lo otro es, yo me imagino que am, tú también lo que quieres es como expandir tu presencia a otros estados Mm. en Estados Unidos y buscar ciertas personas que te puedan ayudar. Sí y En no. algún momento dado. Sí y no. O sea, yo, como te digo, este webinar es gratis, ¿no? Este webinar es, en realidad, el objetivo es que la gente entienda que tiene también otra opción para invertir pasivamente, ¿verdad? Ustedes pueden simplemente optar por invertir pasivamente
sin tener la única opción que la gente conoce, que es invertir en la bolsa. La mayoría de la gente lo que conoce es invertir en la bolsa, porque ahí es que tienen sus fondos mutuales, ahí es que tienen los fondos de inversión, ahí es que tienen las cuentas de retiro, ahí es que tienen todas esas cosas, porque es lo más fácil, sin necesariamente conocer uno nada de ese mundo, porque eso lo hace la empresa en la cual la gente trabaja. Ellos, y lo máximo que te pueden dar es quizás, bueno, te dicen, bueno, aquí está un bono, y tú, ¿qué haces con ese bono? Si te dan $20,000 de bono, por ejemplo, pues lo que inviertes es en la bolsa, porque tú no conoces más nada. Entonces yo les estoy Claro. dando una opción a esas personas, saber que tú puedes invertir aquí pasivamente. Estas cosas que le estoy diciendo yo es más para invertir activamente, participando de los que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, de verdad tú buscas las propiedades y analizas y esto y lo otro. Pero no necesariamente tiene que ser así. Ujú. Aquí la gente simplemente, o sea, si por ejemplo, este, José trae un negocio que encontró en Carolina del Norte y le gustó y no sé qué, y lo analizamos y vemos que es bueno. Yo tengo contactos de la gente del grupo que sí son inversionistas activos, ¿verdad? Que Ujú. puedan estar allá y ellos van y ven la propiedad y entonces y hacemos una sociedad. eh, el hecho de que José la haya traído, bueno, significa que José por lo menos puede invertir en ese y todos, no necesariamente José nada más, pero quizás José fue el que lo encontró y tú, Gabriela, y tú, Alejandro, no tienen que ir hasta allá, hasta Carolina del Norte, a ver y cómo fue la construcción y tengo que contratar al contratista, que es el que me va a pintar las paredes y tengo que buscar esto. No tienen que hacer nada de eso, porque esas cosas las hago yo y soy el que tiene la infraestructura para hacer esas cosas. Entonces ustedes pueden decidir, si ustedes quieren ir hasta Carolina del Norte, por supuesto pueden ir, pero si no, pueden simplemente invertir en ese negocio conmigo y con José y con la persona que esté allá invirtiendo, pues, la que esté como tal allá. Mm. ¿Es? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ese es el objetivo de este tipo de grupos. Y más Ok. que todo es para que entiendan de qué va todo. Porque si no Ok. entiendes también, si no entiendes por lo menos los conceptos que yo les digo, es más difícil porque no, ¿sabes? No, tú no entiendes, pues. Mm. Y por eso es que la gente no invierte tanto en este tipo de cosas comparado con la bolsa. Pero ese tipo de cosas, la inversión es mucho más sólida, tiene muchísimos otros beneficios, pues, que también hablo de los beneficios en otro de los videos que ya he hecho. Ahora, otra cosa, tú como dueño de propiedades, en este caso multifamiliares, no, o sea, ¿cómo evitas verte afectado, por ejemplo, a la situación que se está viviendo ahorita de que ahora ya la oferta va superando a la demanda por el tema de los intereses, por el tema de que se han depreciado los inmuebles? O sea, cómo tú evitas? Claro, por supuesto, tú como inversionista le sacas provecho a la situación, Ujú. pero como dueño de multifamiliares, ¿cómo haces para que no salgas tan afectado? ¿Lo que haces es que subes la renta o cómo se Bueno, maneja eso? fíjate, la razón por la cual estos otros inversionistas se han visto afectados y se van a ver bien afectados, como digo yo, en estos los meses que vienen, es porque cuando ellos compraron, quizás compraron con, ellos pensaban que no, como les dije, pues que los intereses no iban a subir nunca y que no importaba comprar en ese momento con unos intereses inclusive hasta un poquito más bajos, pagando menos la cuota mensual que tenían que pagar, con la promesa de que no se iban a mantener, que era un interés variable, porque cuando tú tienes un interés variable, la tasa que te dan, o sea, lo que tú tienes que pagar mensual es siempre menor que cuando la tasa es fija al principio. Mm. ¿Ves? Entonces ellos te dicen, por decirte algo, el interés para un crédito fijo a 30 años era 3,5%. Ujú. Pero si tú lo compras con interés variable es 2,8. 2,8 suena mejor que 3,5.
Sí, pero después, por ejemplo, ahorita que ya va por 7 y Exactamente, ellos, pico. ese es el problema, que ellos pensaban que se iba a mantener en 3,5 o en 2,8 toda la vida. Y Mm, entonces, ¿qué pasó? No fue así. Entonces después fue subiendo de 2,8 a 3,2 a 3,5 a 3,8 a 4, 4, 4,5, 5,5. Y entonces ya ahorita esas personas ya no pueden hacer más nada porque eso fue lo que ellos firmaron. A mí no me gusta tener un futuro impredecible. Entonces yo prefiero siempre buscar un crédito fijo. Entonces las propiedades que yo tengo están en un crédito fijo. ¿Y un crédito fijo a cuánto? ¿Cuál sería la mejor opción? Porque yo sé que hay créditos fijos a 15 y a 30 años. En general, los tipos de crédito que uno encuentra son a más tiempo que 15 años. 15 años es Okay. más una solución residencial. Porque Okay. Eso si es fuera, como para compradores individuales. O sea, para exacto, yo comprar, yo fui y quiero comprar mi casa sí, por primera vez sí, sí, bueno, mi casa sí, por sí, sí, primera vez, entonces tengo como esa opción. exacto, Okay. exacto. En general, los préstamos comerciales son a 25 o a 30 años, o por lo menos la amortización te la basan en 25 o 30 años, y quizás a veces te dicen, por ejemplo, bueno, pero en 5 años tienes que refinanciar, Okay. que es algo que también les está pasando a varias personas ahorita, que a pesar de que era fijo, en 5 años tienes que refinanciar. Y si les toca refinanciar ahorita a 7,5, Igualito les aumenta. igualito les aumenta exactamente. Entonces se ven en la posición de que, Mm, bueno, antes de que eso pase, es mejor vender la propiedad ahorita. okay. Si es que Mm, ese periodo de 5 años, por decirte algo, o sea, si el vencimiento les toca ahora o estos próximos meses, se van a ver afectados. Si el vencimiento les claro. toca en 2 años o en 3 años, no se ven afectados necesariamente, Exactamente, porque porque hay ellos que siguen ver luego pagando el su cuota comportamiento, y claro, ya, exactamente. claro. ¿Ves? Mm, Y así funciona. claro, claro. ¿Ves? Ah, no, Entonces, está por bien. eso es que, volviendo entonces a la respuesta a tu pregunta, pues, de cómo hago yo si ya yo tengo propiedades compradas, ¿cómo haces tú? Bueno, en este momento ya no puedes hacer nada porque no te puedes volver en el pasado. Claro. La manera en la cual uno medio evita que ese tipo de cosas pasen es comprando con interés fijo. Ok. La otra manera en la cual uno puede comprar en este momento no hay intereses de 7% u 8%, lo que sea, es asumiendo la deuda. Eso significa que hay bancos, hay créditos inmobiliarios que los bancos te dejan traspasar la deuda. Entonces, si la deuda inicialmente era tuya, era de Gabriela o era de la compañía de Gabriela, y entonces vengo yo a comprarla, tú la compraste, suponte tú, hace 3 años, y hace 3 años los impuestos estaban en 4%. Te digo esos números porque son más o menos unos números parecidos a un negocio que yo estoy viendo ahorita, analizando en este momento. Y si esa deuda, pues si ese crédito es posible ser que sea traspasado, entonces viene Luis o la compañía de Luis y le dice al banco, mira, yo quiero ver cómo hacemos para que esa deuda se traspase a mí, manteniendo esos intereses o ese porcentaje de interés que la compañía de Gabriela tenía hace 3 años. O sea, asumiendo, no es que asumiendo el mismo interés, asumiendo el mismo contrato de préstamo. Eso significa que si tú, por ejemplo, lo compraste este, bajo el esquema que te estaba diciendo yo ahorita, por ejemplo, que tienes una amortización a 30 años, pero a los 5 años tienes que refinanciar. Eso significa entonces que si yo asumo la deuda esa, o sea, si yo la traspaso para mi compañía, a mí me quedarían 2 años hasta que eso pase, hasta que pase El momento de refinanciamiento. el financiamiento. ¿Ves?
Entonces, si eso pasa así, yo estoy comprando con un interés del pasado. Claro. Claro, asumo todas Mm. las cosas que tienen que ver con ese tipo de préstamo, Ujú. pero no tengo que pagar 7%, estaría pagando 4%. Bueno, por lo menos por los próximos 2 años. Exacto. Asumiendo que de aquí a 2 años las cosas mejoren lo suficiente para que por lo Como menos para, esté el mercado estable. exactamente, si no en 4, por lo menos no hay 7. Exactamente. Por lo menos estable. Por lo menos estable. Claro. Porque si, esa es Ujú. otra cosa, que el problema no es que los intereses estén en 7, porque ya ha habido otros momentos en los cuales ha estado en 7 también. Sí, La cuestión está en que ha subido muy rápidamente y las cosas están sí. inestables. Ujú, Pero si llegara a subir a 7 y después baja y se queda en 6, por ejemplo, y ujú, yo tuviera que refinanciar de 4 a 6, yo también pienso que de aquí a allá las rentas, o sea, lo que es los inquilinos van a estar pagando más igual. claro. Y se sopesa. Exactamente, Ok. exactamente. Esa es la idea, ¿ves? Entonces, por eso te digo yo, la idea básica es bien simple, pero claro, hay muchas otras cosas que se van añadiendo, muchas otras variables, ¿no? Ujú, Pero no hay que preocuparse de todas las variables, ni las diferentes cosas, y porque hay miles de cosas que podrían potencialmente afectar un negocio. Uno lo que ujú, tiene que saber es en dónde buscar. Lo único que uno no puede cambiar es la ubicación. Todo lo demás se ujú, puede cambiar. Entonces la ubicación tiene que ser la mejor posible. ¿Por qué? Porque eso entonces con eso te aseguras que la gente, perdón, los inquilinos que van a venir van a ser los mejores inquilinos porque tienes la mejor propiedad. pero hablas en el sentido de dónde está ubicada o en el sentido de la calidad de la propiedad, No, ¿de dónde está ubicada? de No de dónde la está calidad. ubicada. De dónde está Ok, ubicada. Eso es lo único que no puedes cambiar. Porque la calidad, o sea, en qué condición está la propiedad, eso sí exacto, se puede cambiar. exacto. O sea, si la Ok. casa, por ejemplo, está fea porque no le han hecho mantenimiento y X, una pared se cayó, lo que sea, todo eso tú lo puedes cambiar. Puedes Ujú, hacer que se vea mejor y puedes cambiar la plomería, puedes cambiar la parte eléctrica, le puedes poner un techo distinto, todo eso se puede cambiar. Pero se lo cambias a la propiedad que ya existe en un lugar específico. Ese lugar específico tú no lo puedes cambiar. ujú, El área tú no lo puedes cambiar. El área es el área. claro. ¿Ves? O sea, la región donde está eso, donde está esa propiedad, es esa región. Tú no la puedes cambiar. No puedes recrearla en otra parte tampoco. Claro. ¿Ves? Ahora, cuando tú hablas de la mejor, hablas de zonas que sean de un estatus medio alto o donde tú sientas que los inquilinos pues tengan la posibilidad de que a largo plazo puedan seguir pagando la renta. Bueno, ahí está ya, ahí uno entra ya, Gabriela, en la parte de lo que es el criterio de compra, ¿no? Yo te estoy Ah, haciendo preguntas como muy, no, ya, muy generales, yo sé, ya pero que van está más bien. allá. No, y son muy buenas preguntas, porque todas esas son las preguntas que se Eddie imagina la tiene la gente. mano levantada, que Eddie Sí, no. que prenda el Ahorita, micrófono no te y si preocupes. quiere que intervenga. Sí, no, ahorita hablo con Alejandro, pero solo para responderte tu pregunta, eso depende de el tipo de propiedad que tú quieras y no tanto de los inquilinos. O sea, los inquilinos son los que van a estar evidentemente en esa área. Te digo un Ujú, ejemplo corto nada más para responderle entonces la pregunta a Alejandro. Este, yo vi una propiedad el año pasado, por ejemplo, aquí cerca de mi casa. El área, ¿verdad? Es una muy buena zona, ujú, pero la propiedad en sí ujú. fue ¿Qué quiere? construida en los 80 y no sé qué, y necesitaba más o menos algunas reparaciones, o sea, necesitaba un maquillaje, ¿no? O sea, para que quedara más bonita, ¿no? Tanto por fuera como por dentro, ¿no? Este, eso iba a significar que muchos de esos inquilinos
iniciales se iban a tener que ir porque no iban a estar dispuestos a pagar en vez de 800, 1200. ¿Ves? Pero la propiedad en sí, o sea, todo lo que es la región, el área, sigue siendo la misma. Solo que ahorita vas a empezar a traer otro tipo de inquilino según el precio que tú quieres cobrar y según el precio que esa área soporte también, por supuesto. ¿Ves? Así es más o menos el proceso. Ok, 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 ok. déjame So, entonces. ¿Está bien? ¿Está sí, respondida? dale, sí, claro, ¿cómo no? Perfecto, perfecto. Alejandro, entonces ¿cuál es la pregunta? Ok, Luis, digamos que yo estoy manejando y miro una propiedad está, ¿cómo sabemos si esta propiedad está de venta o si está, como le dijiste Gabriela. se me olvidó, sí, aparte de bajarte y preguntar, ¿cómo sabes si esta propiedad está disponible, si está en venta? ¿Cómo hacemos la pregunta para saber si es algo que podemos proceder a preguntar si sería una buena inversión o no? Está bien, es chévere. Entonces te respondo porque más o menos algo parecido preguntó Gabriela, ¿verdad? Y la idea es, Alejandro, que ustedes no necesariamente se bajen a preguntar, porque la mayoría de las veces no va a estar a la venta. Es más como para que ustedes hagan el ejercicio mental, de que ustedes se imaginen si ustedes fueran los dueños de esa propiedad. Eso es el único objetivo de eso que les acabo de decir, de que ustedes vayan manejando y vean una propiedad y se bajen y la vean. No significa que hablen con nadie ni que le pregunten a nadie. No, no necesariamente. Lo pueden hacer, pero no necesariamente va a resultar en nada porque la mayoría de esas propiedades no va a estar a la venta. Eso es otra cosa separada. Si ustedes quieren saber qué propiedades están a la venta y después ir a visitar esas propiedades, también lo pueden hacer. Para hacer eso, ustedes tienen que meterse en lugares como les acabo de decir ahorita. Loopnet.com es un lugar donde ustedes por lo menos pueden ver qué propiedades ya están a la venta en el mercado, qué propiedades ya están ofreciendo a la venta. Y pueden ir para allá y verlas y toda la cuestión. Muchos de esos agentes inmobiliarios les dicen que no vayan y molesten a los inquilinos, preguntándole cosas y esto y lo otro, porque la persona que está vendiendo no quiere que eso pase, no quiere a veces que ellos se enteren que están vendiendo la propiedad, ¿no? Porque puede causar revuelo y entonces la gente se siente con miedo de que los vayan a sacar o lo que sea. Entonces ellos tratan de minimizar la gente que está yendo simplemente a turistear a las propiedades que están en venta. Entonces, lo que he hecho yo les puedo decir lo que he hecho yo, es que yo, por un lado, yo manejo por Houston y veo lugares que me parecen bonitos y me los imagino como que fueran míos y fueran ¿sabes? Que pudiéramos invertir en eso, tanto yo como mis inversionistas. Eso es una primera cosa. Por otra parte, yo también me meto en las páginas web, o sea, en los websites de las compañías que hacen la representación, o sea, que son compañías que son como Remax o lo que sea, pero de la parte comercial. Son compañías de inmobiliarias que son los que venden estas propiedades grandes. Esa es la otra manera en la cual tú buscas propiedades. Tú buscas propiedades entonces con Bercadia, con JLL, con CBRE. Todas esas son brokers, todas esas son compañías de bienes raíces que ellos contactan al vendedor, ellos hacen todo el trabajo de mercadeo y ellos son los que montan en sus websites las propiedades que ellos tienen para la venta. Esta información que les estoy dando, LoopNet y esas otras informaciones de los otros websites, ya están en el canal mío de YouTube. Es simplemente buscar cuál es que es el video y lo ven porque yo hablé más profundo de ese tema. Pues. Bueno, muchas gracias por ¿Ves? eso. Otra pregunta que te tenía, Dale. y esto es un poquito ya desviándome del tema, Sí. pero ¿qué tan parecido o diferente es esto que viene este año
a lo que sucedió con el housing market en, ¿qué fue? 2008, ¿no? Pero eso Sí, fue fue en el culpa de los 2008. bancos y todo eso. Sí, esto es Sí, diferente, claro, por la inflación y todo eso. ¿Qué tan? sí, Pero me refiero a la diferencia en oportunidades, o sea, porque hubo una gran ola de oportunidades que pasó sí, en ese entonces, pero ¿qué tan parecido es en este tiempo al que viene? Si podías sí. hablar un poco de eso. Bueno, en este tema no es que yo sea un experto, porque no lo soy, y yo de hecho no estaba aquí en el 2008, pero lo que sí te puedo decir es que en aquel momento el problema fue financiero, fueron los bancos los que tenían el problema. En este momento van a ser los dueños de grandes complejos o digamos, de propiedades comerciales multifamiliares los que tendrían el problema. La mayoría de la gente que vende o que vende y compra propiedades residenciales, o sea, para vivir, no van a experimentar tanto este problema. El problema que se experimentaría ahí sería, por ejemplo, que si en la parte residencial, si los intereses suben mucho, entonces vas a tener menos gente que pueda comprar esa propiedad a ese mismo precio. Eso es todo. Entonces, si no tienes que vender tu casa, no la vendas en este momento. Quizás hay unas propiedades que para poder venderlas, porque hay gente que sí tiene que vender, por la razón que sea, porque se mudan o por lo que sea, quizás tengan que bajar el precio, pero todo depende del rango de valor de propiedad. Si es un rango de entre 600,000 a 1 millón, quizás ese se ve afectado, más que un rango de 200,000 a 300,000, porque todo también depende de affordability, o sea, todo depende de lo que la gente pueda pagar. Y es más fácil pagar una casa de 200,000, 300,000 que una de 700,000 o de 1 millón. Entonces, eso es la parte residencial. En la parte comercial, que está incluido también multifamiliares, va a pasar esto más que lo que pasó en el 2008. En el 2008 era el problema, como era de los bancos, que los bancos prestaron dinero a gente que no estaba calificada para recibir préstamos y en muchos casos estaban over leveraged, o sea, estaban prestando mucho más que lo que deberían haber prestado, refiriéndose a no prestaban 75%, a veces prestaban 90, 95 y a 100% y a veces hasta más del 100% para que todo el mundo comprara una casa. Lo que terminó pasando en el 2008 fue que muchísima gente no pagaba los créditos inmobiliarios, las mortgages, ¿verdad? Los créditos inmobiliarios, y el banco tenía que quedarse con esas propiedades, tratar de vender esas propiedades. Y cuando eso pasa con una o dos propiedades, eso es lo normal, eso es un mercado normal. Pero cuando eso pasa con cientos de propiedades, los bancos al final no soportan eso y sucumben, o sea, se van a la bancarrota. Eso fue lo que pasó en el 2008. Eso y muchas otras cosas más. Pero la comparación con ahora en este momento es que la parte residencial no se va a ver afectada así. Estoy hablando de la parte multifamiliar. Y tampoco va a ser o sea, tan drástico de que la gente va a quedar en la calle. No, no, nada que ver. Porque eso es a nivel de corporaciones, a nivel de gente bien grande. La gente que vive en esos, los inquilinos que viven en esos complejos, van a seguir viviendo en esos complejos porque el banco no va a dejar que ellos pierdan donde viven. ¿Por qué? No solo por ayudar a la gente, a los inquilinos, sino porque ellos están pagando y por lo menos así el banco recibe algo. Mientras ellos salen de esa deuda, de esa mala deuda que quizás hicieron, lo vendieron por ciento, o sea, ellos prestaron 150, pero van a recibir 120. Y los inquilinos simplemente no necesariamente se ven afectados. Entonces, eso es más o menos lo que yo pienso que debería estar pasando. Por supuesto, muchas cosas uno no las puede prever, ¿no? Pero eso es más o menos lo que yo pienso. Respondo tu pregunta, entonces, responde tu pregunta. Sí, sí, muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta ya para cerrar? No, Luis, chéverísimo. Muchísimas gracias por la información. Yo, de hecho, ya me tengo que desconectar porque Perfecto, claro, llegué a donde tengo que ir. claro. So, Está bien. un abrazote, pues.
Perfecto. La última cosa entonces que les iba a decir, muchachos, es métanse en luisalavarria.com/enlaces y ahí está mi canal de YouTube. Están otras cosas también, el podcast y todas esas cosas, ¿verdad? Pero está el canal de YouTube. Métanse en el canal de YouTube porque ahí van a ver todos estos videos, los webinars, el video también del podcast que yo hago, videos de muchas cosas. Y entonces métanse ahí para que lo vean. Ok, luisalavarria.com/enlaces. Sí, Y nos va. vemos entonces en la próxima. Muy bien, Chévere, gracias. gracias. De nada, pues, que les vaya bien. Gracias. Chao.